Hola, mi nombre es Angie Caro Vargas y hoy les vengo a hablar sobre la ley de Ampere. Como ya sabemos, el campo eléctrico es conservativo, lo que implica que su circulación a lo largo de una línea cerrada sea nula. Es decir, la integral cerrada del campo eléctrico por el diferencial de L va a ser igual a menos el delta velocidad y eso va a ser igual a 0. Eso implica que es nulo. Tenemos la siguiente notación. Las líneas de campo magnético generados por una corriente rectilínea son circulares y en general, al contrario que las líneas de campo eléctrico o gravitatorio, no tienen comienzo ni final. Sin embargo, los campos magnéticos no son conservativos y por tanto, la circulación a lo largo de una línea cerrada no es nula y viene dada por la ley de Ampere. Esta ley determina que la circulación del campo magnético a lo largo de una línea cerrada es equivalente a la suma algebraica de las intensidades de la corriente que atraviesan la superficie delimitada por la línea cerrada. Todo esto multiplicado por la permeatividad del espacio, en concreto para el vacío. Todo eso que acabo de decir nos lo explica esta fórmula que está aquí, que es la fórmula de la ley de Ampere, que dice que la integral cerrada de B por dl va a ser igual a μ sub 0 por la sumatoria de I, donde esta B significa la intensidad del campo magnético, este dl va a ser el vector en dirección de la intensidad de corriente. Nuestro μ sub 0 va a ser la permeabilidad magnética del vacío y nuestra sumatoria de I va a ser la intensidad de corriente total del medio en el que estemos trabajando. Listo. La ley de Ampere nos proporciona una serie de ventajas a la hora de trabajar con ellas. Una de ellas es que nos permite calcular el campo magnético generado por corrientes eléctricas cuando se producen ciertas condiciones y se elige una línea cerrada adecuada para el medio. Y la otra va a ser que dado el campo magnético a lo largo de una línea cerrada no es nulo, o sea, lo contrario de lo que estábamos hablando ahorita. Los campos magnéticos no son conservativos y por tanto no existe potencial escalar magnético. Ahora a continuación voy a pasar a explicar este ejercicio básico y luego otro un poquito más complejo. El ejercicio dice lo siguiente. Si sabemos que por un solenoide vacío de 5 centímetros circula una corriente eléctrica de 12 amperios y el campo magnético creado en su interior es de 0,1, ¿de cuántas espiras está compuesto el solenoide? Listo, tenemos nuestros datos que sería la longitud 5 centímetros, la intensidad de corriente va a ser 12 amperios, el campo va a ser 0,1 y nuestro valor de la permeabilidad del vacío que va a ser 4 por pi por 10 a la menos 7, donde su unidad va a ser metro por kilogramo sobre coulomb al cuadrado. Y listo, para resolver este ejercicio es demasiado sencillo. Lo único que debemos hacer es aplicar la fórmula del campo magnético generado al interior de nuestra figura, que en este caso es un solenoide. Ya sabemos que la ecuación del campo magnético va a ser igual a B, que va a ser igual a nuestra permeatividad del vacío por nuestra corriente por N, que en este caso es el número de espiras que necesitamos hallar, sobre la longitud. De esta ecuación lo que hacemos es despejar a N. Nos queda que va a ser igual a B por L sobre la permeatividad del vacío por la intensidad de la corriente. Y lo único que debemos hacer es reemplazar los valores que tenemos acá arriba. Ya sabemos que nuestra B es 0,1, nuestro L es 5 centímetros, pero como estamos trabajando en metros,
pasamos 5 centímetros a metro, lo que nos va a dar 0,05 sobre mu sub 0, que va a ser igual a 4pi por 10 a la menos 7, listo, por nuestra intensidad, que son 12 amperios. Y listo, tenemos multiplicando esto y la división nos da 332. O sea que el número de espiras que tiene por dentro el solenoide va a ser 332 espiras. Este es uno de los ejercicios más básicos. Ahora vamos a pasar a uno un poquito más complejo. Esto lo que consiste es en calcular el campo producido por el cable a una distancia de un punto P. Entonces tenemos este cable de longitud infinita, menos infinito más infinito, y queremos hallar el campo eléctrico, el campo magnético generado en este punto P desde esta distancia D. Recordemos que este cable transmite una corriente hacia arriba. Entonces, para esto, lo primero que tenemos que hacer es ver el cable desde arriba, es decir, como si estuviera el cable así y nosotros lo estuviéramos viendo desde acá. Entonces, lo que vemos es la boquilla de arriba, que va a ser esto que está aquí, este círculo, y este punto, que es donde va a transmitirse la corriente. Y dibujamos nuestro punto P y nuestra distancia D. Entonces, para resolver este ejercicio, lo que tenemos que hacer es terminar de completar nuestro dibujo. Para eso debemos crear un camino. Y por cuestiones de simetría, el camino que más nos sirve es un camino circular. Entonces trazamos nuestro círculo y tenemos nuestro círculo, ¿verdad? Entonces, si tomamos nuestra mano y la giramos en esta dirección, que el círculo gire en esta dirección, tenemos que las líneas de campo irían así, en esta dirección. Entonces, la línea del campo en este punto va a ir hacia acá, esta línea de campo en este punto iría hacia acá, esta en este punto iría hacia acá y esta en este punto iría hacia acá. Listo, ya sabemos la dirección de nuestras líneas de campo. Entonces, ahora lo que viene es sacar un pequeño trozo de cable, que lo vamos a llamar DL, y es esta parte de acá. Y desde ese pequeño trozo de cable que sacamos vamos a marcar nuestra línea de campo en ese punto, que sería esta que está acá. O sea que esta línea de campo en este punto va a ser paralela a nuestro DL. Tengamos eso ahí porque más adelante lo vamos a usar. Listo, tenemos nuestro dibujo completo. Ahora lo que viene es aplicar la fórmula. Ya sabemos que la fórmula de la ley de Ampere es la integral cerrada de B por dl, que va a ser igual a mu sub 0 por la intensidad de la corriente. Entonces, para que se nos haga más fácil la resolución de esta ecuación, tenemos un equivalente de esto que está acá. Entonces nos dice que B por dl va a ser igual a B por el coseno del ángulo por dl. El coseno del ángulo, o más bien el ángulo, es el que se nos forma entre esta línea de campo y nuestro dl. Como antes había dicho que eran paralelas, eso da a entender que el ángulo va a ser 0. Y como ya sabemos, el coseno de 0 va a ser igual a 1. Y si multiplicamos a B por 1 por dl, nos va a dar B por dl. Entonces nos queda que B por dl va a ser igual a B por dl. Y listo, reemplazamos en nuestra ecuación original. Nos queda que la integral cerrada de B por dl va a ser igual a mu sub 0 por la intensidad de la corriente. Entonces sacamos nuestra constante, ya sabemos que es B, y nos queda que B por la integral cerrada de dl va a ser igual a mu sub 0 por I. Entonces ya nosotros sabemos que dl es un pedazo del cable. Como ya sabemos eso, la longitud de nuestro cable va a ser la suma de todos los dl's. Y como ya sabemos que la longitud de un círculo es igual a 2pi por r, donde r va a ser el radio,
nuestra D va a ser el radio, pues porque como lo vemos acá en todos estos puntos, D es igual, tiene el mismo valor, o sea, es constante. Entonces, R va a ser igual a D. Por tanto, 2pi por R va a ser igual a 2pi por D. Y reemplazamos en nuestra ecuación. Ya sabemos que esto que tenemos aquí es el mismo de L. Entonces nos queda que B por DL, que es 2pi por D, va a ser igual a mu sub 0 por I. Y como lo que necesitamos es hallar el campo magnético producido por el cable hacia ese punto, despejamos nuestra B y nos va a quedar que B va a ser igual a mu sub 0 por I sobre 2pi por D. Y listo. Gracias.